Buenos días, estamos transmitiendo a través de la radio La Top 93.3, Patagonia el Mundo. Y bueno, tenemos una visita, bueno, yo lo conozco hace mucho tiempo, y quién no lo conoce, él es José Daniel Álvarez, también está siendo candidato en esta oportunidad para diputado por el municipio de Río Gallegos. Le damos la bienvenida. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Buen día, Guillermo, buen día a la audiencia del programa. Bien, qué lindo tenerte Bueno, muchas gracias. en otra sintonía esta vez. En otra faceta, En otra ¿sí? faceta, Sí. en otra faceta. Eh, ¿Cómo vamos a ir? Y te queremos preguntar, porque la verdad que sorprendió mucho tu presencia como candidato a diputado por el municipio de Río Gallegos. ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Cómo se decidió que vos fueras candidato? Contanos un poquito. Bueno, en el marco justamente del armado y del cierre de listas, la propuesta llega a mí a través de Claudio Vidal, a través de nuestro líder, de nuestro presidente de nuestro partido, quien me pide que lo acompañe en una de las listas. Nosotros tenemos dos sublemas de ser. El otro sublema lo encabeza el doctor Ariel Varela, una persona a la cual quiero y respeto muchísimo como profesional y como ser humano. Claro, es medio como competencia, ¿o no? Sí, Es diputado también por el municipio. sí, pero ambos tenemos el mismo objetivo, que es trabajar en este proyecto político que tiene como base construir una sociedad mejor, una sociedad que nos incluya a todos y que recupere el sentido de sociedad, que creo que a la vista está que se ha perdido desde hace mucho tiempo. El ofrecimiento de esta candidatura, cuando me es propuesta por Claudio, yo la acepté en forma automática porque entiendo de que todos tenemos que de alguna manera involucrarnos, tenemos que apoyar, tenemos que trabajar, tenemos que dejar el lado fácil, que muchas veces es el estar sentado mirando los diarios, paseando en un vehículo y viendo siempre el lado negativo de la sociedad. Tenemos que involucrarnos para cambiar las cosas. Cuando hay ganas de trabajar, cuando hay pasión, cuando hay empatía, cuando se sufre de ver la pobreza que hay en Río Gallegos, en Caleta Olivia, en varias localidades de la provincia de Santa Cruz, hay que meterse, hay que embarrarse, hay que pelear para que las cosas cambien. No podemos quedarnos de brazos cruzados, criticando siempre, señalando con el dedo a todo el mundo. No es fácil ser funcionario, lo digo por experiencia propia, pero cuando hay ganas de trabajar, los resultados se logran por sí mismos, trabajando con esfuerzo. Se pueden hacer cosas, por eso es que decidí tomar esta responsabilidad. Trabajando. Bueno, acá la gente ya te está escribiendo, ¿eh? Luis pone muy bien, mis felicitaciones al compañero Daniel, un excelente compañero. Daniel, vos sos, me imagino que ahora no, porque obviamente por tu función y por tu candidatura a diputado por el municipio, pero sos el secretario de Vidal. Yo comencé a trabajar con Claudio Vidal en el año 2019, en los inicios de nuestro partido político a nivel provincial. Creo que esa propuesta de Claudio en aquel momento llega a raíz de la experiencia que yo pude acumular durante varios años como funcionario y de conocer mi provincia. Bien. Voy a hacer un breve repaso de cuál es mi historia, mi A joven ver, historia. contanos. Tengo una joven, no tan joven historia de 50 años, pero Bueno, que somos jóvenes sí, nosotros. por supuesto. Yo nací en Perito Moreno, Ah, ¿naciste en Perito Moreno? en la comarca andina santacruceña. Ah, mira. Mi mamá es nacida en Perito Moreno, mi papá es de Puerto Deseado. Por la profesión de mi viejo, en aquel momento se trasladaba a los funcionarios que cumplían la función de mi papá. Yo estuve hasta los 6 años en Perito Moreno, después nos trasladamos al Turbio Viejo, donde tuve la bendición de cursar mis 3 primeros años de educación primaria en una escuela rural, Ay, qué con lindo, una no me maestra digas. a la cual adoro y que todavía vive, que se llama María Teresa Crioca de Dadomo, una pionera con mayúsculas que vino de Misiones muy jovencita, que mucha gente de Río Gallegos la conoce, se le han hecho homenajes en su momento, gracias a Dios, en vida, aquí en Río Gallegos. Yo hice el primer, segundo y tercer grado de mi escuela primaria, de mi educación primaria en el Turbio Viejo. Después nos trasladamos a Comandante Luis Piedrabuena en 1982, en el año de la guerra con Malvinas. Una experiencia, a pesar de ser niño, tengo los recuerdos muy frescos, cosas que me quedaron grabadas a fuego, Ah, que mira. después me gustaría que me recuerdes que quiero hablar de Malvinas. Bien, vamos a hablar de Malvinas. Sí, Porque has tenido una actividad este fin de semana, pero después vamos a sí, hablarlo. sí. Sí. Después en 1983 nos mudamos a Pico Truncado,
Estuvimos 2 años en Pico Truncado con mis viejos. En 1985 nos fuimos a Puerto Deseado a vivir. Ah, te recorriste la provincia. Y en 1986 llegamos a Río Gallegos, donde hice toda mi educación secundaria. En las cosas de la vida, bueno, tuve mi primer trabajo en Río Gallegos, tuve una experiencia radial, breve, pero Me contaste que enriquecedora. estuviste en la radio. Sí, Bien. sí, bueno, era joven, siempre me gustó mucho la música nacional, desde el folclore, el tango y el rock nacional, por supuesto. Y pude compartir la experiencia con unos amigos, tuvimos un programa de rock nacional que se llamó Rutas Argentinas. Ay, qué lindo. Hace A mí me muchos encanta el rock años. nacional, me encanta. Te cuento, Sí. no te quiero interrumpir, ¿No? pero te cuento que mucha gente se está mandando saludos Ah, acá. Sí, mira, muchísima. Victoria te dice, excelente persona. Sandra también, qué grande con el compañero. Aplausos, corazones. Bueno, cuánta gente que te quiere. Ayer cuando, no lo voy a interrumpir más y quiero que siga contando la historia, pero sí ayer cuando pusimos tu publicidad, mucha gente, y también gente, te cuento, abogados y mucha gente de la justicia también hoy decía que te iban a escuchar. Tenés amigos por todos lados, en educación, en todos los sectores tenés gente amiga. sí, bueno, quizás es la suerte de haber podido recorrer distintos sectores de la sociedad y de poder conocer gente en todos lados. Sí, es cierto. Después te voy a hacer un breve resumen de lo que fue mi experiencia como funcionario, que quizás es también lo que me permitió llegar a distintos sectores de la sociedad. Cuando finalizo mi educación secundaria, tengo esta experiencia radial que te comentaba. Tuve mi primer trabajo en Río Gallegos, Sí. fui instalador de teléfonos. Mi Ah, primer mirá. trabajo en serio fue ese, con jornadas de 14 horas de trabajo en el exterior, en invierno. Bueno, me tuve que curtir un poco porque tengo que reconocer que yo vengo de una familia humilde, pero donde nunca faltó un plato de comida, nunca faltó la calefacción, nunca faltó la comodidad de alguna manera. Nunca sobró, pero gracias a Dios nunca faltó. Crecí en un hogar donde se cuidaba siempre el recurso. Yo antes de empezar la entrevista te contaba que sigo manteniendo la costumbre de irme de mi casa y bajar el termotanque y dejarlo en piloto para cuidar, para no derrochar, no Me estabas despilfarrar. contando eso, sí. Sí, bueno, crecí en un hogar humilde donde las cosas se cuidaban, donde si estabas en el living no podías dejar la luz de la habitación encendida. Cuidar. Creo que esa fue también una parte de un aprendizaje que entiendo que hoy se debe aplicar en el Estado, pero que también lo quiero hablar después. Bien. Después las cosas de la vida hicieron de que me fuera a estudiar a Buenos Aires una tecnicatura universitaria, que la pude conseguir, la logré. Estuve trabajando varios años en Buenos Aires adquiriendo experiencia en mi profesión. Volví a Río Gallegos ya con una familia conformada. En el año 2000, me agarró el 2001 como seguramente a la gran mayoría. Qué historia, ¿no? 2001. Sí, me partió al medio porque bueno, me quedé sin trabajo en ese momento. La pasé complicada durante varios años porque al no tener trabajo tuve que trabajar en negro haciendo lo que podía. Sé lo que es estar fuera del sistema, sé lo que es no tener dinero para poder comprar el alimento, no poder comprar un remedio. Tuve la ayuda de... Se emociona. Y te voy a seguir contando. Está el doctor Ulloa, Maxi Ulloa también te manda saludos. También Cecilia Cortés, excelente persona, Dani. Bueno, él se emociona. Hay mucha gente que te quiere, Daniel. Sabés que yo sabía que eras muy querible, pero bueno, como nunca sos una persona más de la cuestión privada, siempre Sí, perfil muy, pero muy sí, bajo. Yo le cuento a la gente que Daniel, el otro día también nosotros siempre hablábamos con muchos funcionarios y gente que tiene que ver también con la política, y justamente estaban acá, y lo quiero contar, un nadador, vos lo conocés, a la Bautista, Bautista y a su familia. subcampeón, sí, y a Sí, su familia. sí, Y ustedes, yo sé que ustedes no lo cuentan, pero bueno, ellos lo contaron públicamente. Bautista agradeció al diputado nacional, Claudio Vidal, porque le llegó esos recursos para él poder participar en unos torneos, y ahora también le van a llegar otros recursos. Un deportista de 15 años, le cuento a la gente, y quien gestionó y ayudó para que esto fuera posible, nosotros le pasamos todo a él, fue justamente el señor Daniel Álvarez, que habló con la familia. La familia te dejó muchos besos y muchos saludos. sí, Hay veces que uno no quiere adorable. contar estas cosas, pero está bueno que también se sepa, ¿no? Sí, Aparte sí, lo contaron ellos, por eso sí, lo estamos contando. sí, que también tenemos que hablar un poquito de lo que es el deporte en nuestra ciudad y en la provincia y de la falta de apoyo que hay para los deportistas, que ese es
es un paréntesis que también lo quisiera hablar si me lo permitís. Tenés todo el programa para vos. Bueno. ¿Qué te emociona, Dani? No, me emocioné Contame. porque, bueno, son aprendizajes que uno entiende cuando van pasando los años. Me Ujú, emocioné porque yo recibí en ese momento duro de mi vida, donde no tenía plata, donde ujú. no tenía nada prácticamente, pero sí tenía la contención de mi familia y de mis amigos. Porque sé que me están escuchando, por eso me emocioné. Pero rápidamente perdón, quiero salir de este trance y decir lo importante que creo que fue un aprendizaje. Es un aprendizaje, ¿no? Sí, es un aprendizaje que hoy me permite entender, de empatizar cuando hablo con un vecino que le faltan las cosas que me faltaban a mí y más todavía. Ujú. Es muy triste, Andrea, hablar con jefes y con jefas de familia que están excluidos del sistema hoy, que no tienen los servicios básicos, que no tienen la posibilidad de llevar alimento a sus casas, a sus hijos. Yo los entiendo, me emociono cuando hablo. Creo que me he ido fortaleciendo un poco con el correr de los años porque alguna vez un compañero me dijo, no hay que llorar si acá lo que hay que hacer es trabajar. Llorando no vas a arreglar nada. Y tienen toda la razón del mundo. No hay que perder la sensibilidad. Eso, yo le digo a la gente, Daniel, porque a mí me encanta que te sensibilices, porque a veces verte al lado de una persona tan poderosa como es Vidal, hay que decirlo, y tantos Mm. otros poderosos que vemos. El otro día estuvo Gardonio acá en la radio, el intendente de San Julián, y sabes qué, te voy a contar algo que pasó, porque bueno, acá nosotros hacemos entrevistas un poco que no son muy estructurables. Entonces, justamente cuando hablaba con él empieza a hablar de la familia porque le pregunté sobre la familia. Nosotros queremos Mm. también verlos a ustedes más humanizados, porque si no es como que están allá arriba y pareciera que no les pasa nada por las venas y nada los sensibiliza. Y después que terminamos la entrevista me habló de sus hijos, hablaba así al aire. Después me dice que terminó la entrevista y dice, la primera vez que me preguntan por mi familia y empecé a contar cosas. Bueno, porque nosotros también queremos verlos a ustedes, así como te decía recién, más humanizados, que nos cuenten Mm. un poco de ustedes, de lo que sienten, de lo que les pasa cuando les llega un problema, cuando aparece una problemática, cómo lo resuelven y si realmente se sensibilizan ante la problemática social. A mí me encanta que está bien, quizás a vos como hombre quizás te puede incomodar un poco sensibilizarte, pero nosotros queremos ver eso en realidad. No, no, no. Si a Mirá, ustedes les llega un poco los problemas de la gente o no les pasa nada por las venas. no, yo entiendo, Andrea, de que a esta altura de la vida creo que todos hemos visto cómo ha ido cambiando la sociedad. Hoy el hombre puede llorar sin vergüenza. Ah, muy bien, me gustó eso. Lo vemos cuando, por ejemplo, en los partidos del Mundial, que lo vimos hace poco, hoy todos lloramos, todos nos mostramos como somos. Antes creo que nuestros viejos eran más duros y nuestros abuelos eran mucho más duros porque venían de experiencias traumáticas como la guerra, Es cierto. de situaciones límites. Nosotros hoy creo que podemos abrazar a nuestros hijos, besarlos, abrazarlos, jugar. Decirle te amo. Antes no Sí, te decían todas no, esas cosas. antes no. Entonces uno puede sensibilizarse y está bien sensibilizarse. Yo entiendo, y lo mencionaste a Claudio, una de las cosas que a mí me convenció de Claudio fue ver en él primero un hombre joven con una proyección política evidente, con, con la certeza de soñar, proyectar, planear y concretar. Yo lo vi concretar obras y creo que me sentí chiquito una vez que fui a verlo al recién inaugurado edificio de la sede del Sindicato de Petroleros en Pico Truncado. Terminamos de armar la agenda de trabajo y me dice, ¿conociste el edificio? No, entré directamente a verte. Me dice, vamos, vamos que te muestro. Y me hizo un recorrido por toda una obra que era como entrar a una empresa privada de Puerto Madero. Y me lo mostró con una humildad que creo que yo alguna vez lo hice cuando le mostraba a un amigo que me iba a visitar a casa cómo había pintado una habitación. Con esa humildad me lo mostró. Te mostró una obra tan gigante. Una obra enorme que beneficiaba a mucha gente, que daba trabajo, que le daba entidad y dignidad al trabajador petrolero. Era una obra que nació en su cabeza. La pensó, la soñó, la proyectó y la concretó. A eso voy. Y con esas concreciones viene trabajo. Cuando un hombre y una mujer tienen la posibilidad de acceder a un trabajo, tienen la posibilidad de recuperar y de tener dignidad, la dignidad que te da cobrar tu sueldo, llevar el sustento a tu casa como corresponde, de poder mirar a los ojos a tus hijos, de llegar cansado, pero llegar cansado y estar contento, de dormir tranquilo sabiendo que al otro día vas a tener un lugar donde ir a trabajar, donde te vas a sentir que estás dentro de un sistema. El sistema ya está funcionando así, creo que va a costar cambiarlo,
y es necesario de que haya oportunidades para todos. Tienen que haber oportunidades de trabajo. Eso es lo que Claudio plantea en su modelo y en su propuesta de gobierno, generar trabajo para que mujeres y hombres tengan la posibilidad de trabajar en donde quieran insertarse. Inclusive también hasta aquellos que quieren ser cuentapropistas, trabajar por su cuenta, necesitan de la mano de un gobierno que les dé un crédito, que los capacite, que los acompañe. Esa es una parte de lo que me convenció de Claudio. Lo principal, lo que me hizo ser a este hombre lo quiero ayudar, lo quiero apoyar, fue cuando me di cuenta que tenía buen corazón, que se sensibilizaba cuando veía a una criatura caminando descalza en el barrio Madres a la Lucha. En una de las primeras recorridas que hicimos en el año 2019, al final de la jornada en el barrio Madres a la Lucha, están las redes. Claudio estaba hablando y se le cerró la garganta y se largó a llorar. Porque las cosas que nos habían contado eran muy dolorosas. El fallecimiento de un niño que la mamá no tenía electricidad y era electrodependiente, una criatura que falleció por no tener los servicios. Yo tengo particularmente el recuerdo vívido de haber entrado a la casa de una familia que nos abrió sus puertas, nos contó su realidad, y 7 hijos, tenían 8. Uno de sus hijos falleció durante la pandemia. Tremendo. Sí, una nena. Pero yo tengo el recuerdo vívido de estar observando la falta de infraestructura, la falta de comodidades en esa casa, pero me di cuenta que yo estaba en un hogar, porque ahí adentro se respiraba calidez humana. Y tengo el recuerdo vívido de una nenita que tenía en aquel momento 4 años, que vino corriendo a mostrarnos un conejo que tenía de mascota. Y me lo mostraba con alegría, una sonrisa oreja a oreja y los ojos negros, grandotes. Y yo cuando lo observaba, yo digo, esta nena es feliz, esta nena tiene amor. Hay que ayudar a los padres para que esta nena no pierda esa calidez, no pierda ese amor, porque al ser tan chiquita no es consciente de la realidad que está viviendo, y a medida que vaya creciendo seguramente sí, va a empezar a sufrir una frustración. Quizás ya no tenga esos ojitos llenos de amor como los tenía en ese momento. Vos sabés que eso fue en el 2019. Hace 5 días atrás le pude dar un beso, porque su papá obviamente me lo permitió, abrazarle y decirle que yo me acordaba de ella, de esa alegría, y me dio un abrazo tan lindo, casi como si fuese una hija. Siguen manteniendo la calidez del hogar en esa casa porque hay amor ahí adentro. Esa es la experiencia que te da haber sido y seguir siendo en realidad, no en este momento que estás cumpliendo esto de hacer la campaña política. Estar al lado de Claudio también te da a veces los recursos para ayudar a mucha gente que ustedes no cuentan, y hay que decirlo porque hay muchísima gente que les agradece. Yo me entero obviamente porque uno obviamente cuando va a hacer este tipo de notas y la gente pide ayuda, dice bueno, nos han ayudado tal persona, tal secretario. Digo, hay muchas cosas que no se sabe y no se muestran. Y yo quería ir, y haciendo acá un punto aparte, te quería preguntar sobre esta campaña que tiene que ver con el discurso del odio. La hemos escuchado hablar a la diputada nacional Roxana Reyes hablando sí de Vidal, no de Pablo Grasso, porque ella es proveedora del Estado, del municipio, lo están diciendo absolutamente todos, de hecho radicales también, y una persona que cataloga a Vidal de forma violenta. Ese es su discurso del odio de Roxana Reyes. Cuando hablan a Vidal y lo quieren poner en su lugar de violencia, ¿qué le respondes? Primero, yo le respondería de que todos estamos cansados de escuchar a los referentes políticos hablar pestes unos del otro, denigrar permanentemente a quien tiene otra ideología política. Todos estamos hartos de escuchar peleas, de escuchar insultos, agravios, de pelearse por televisión, por las radios. La gente lo que necesita es que los dirigentes estén a la altura de las circunstancias y se den cuenta que tienen una responsabilidad enorme sobre sus espaldas. Ser funcionario, ser legislador, no es una beca, es una responsabilidad gigante. Cada día que pasa es un día de menos de vida que tenemos todos nosotros. Nosotros por ahí tenemos comodidades y tenemos la posibilidad de transitar una vida cómoda. Hay muchísimos vecinos, muchísimos santacruceños que no tienen esa suerte, no tienen un plato de comida. Entonces, ¿de qué le sirve a ese vecino escuchar a la diputada Reyes, o la nombro a ella porque vos la citaste, pero a cualquier funcionario, pelearse, denigrar?
Lo que tienen que hacer es trabajar, buscar soluciones. La clase política se tiene que unir de una buena vez por todas. La realidad está pidiendo que eso pase. Acá hay que estar a la altura de la época en la que estamos viviendo como especie. Ya no te digo como comunidad y como localidad y como riogalleguenses, ni como argentinos. Yo te digo como especie. Hay una guerra en este momento en el mundo. Están muriendo personas todos los días. Están migrando de sus países, vienen a vivir a la Argentina personas que están escapando de la guerra, como fue Es después verdad. de la Segunda Guerra Muchísima Mundial. gente está viniendo a Y nosotros Argentina, estamos sí. perdiendo el tiempo con peleas. La gente Encima, está cansada de la eso. gente está harta, Andrea, la gente Yo no quiere el otro más día cuando eso. le veía a Reyes, y con todo, de hecho, viste que hizo una conferencia de prensa para oficializar su candidatura. Hablo de Reyes porque es la persona que está en estos momentos utilizando todos los medios de comunicación para hablar y ponerlo a Vidal desde un lugar, desde la violencia, utilizando la violencia para hacer campaña política también, porque si vos tenés algún inconveniente, andá y denunciá, ¿no? Porque eso es lo que ellos siempre dijeron. Si vos Correcto. tenés algo para decir en contra de, y más que nada si involucrás a la violencia, andá y denunciá. Pero utilizarlo en campaña política, bueno, en esta conferencia de prensa se habló de Vidal y ponerlo en lugar de violencia, se habló de Gardoño y también se habló de Mestelán, pero no se hablan de las propuestas. Y yo te cuento que estuvo el otro día acá el secretario de ADOSAC y hablemos de educación también, y él decía, yo quiero saber de estos políticos que se presentan como candidatos, quién va a ser la presidenta o el presidente de educación, cuáles son las propuestas de educación. Y la verdad que yo lo único que escucho es pelearse entre sí. Y nosotros queremos saber las propuestas. Después la gente va a votar a quien mejor le parezca. Para eso tenemos la posibilidad de tener esta cuestión de cuando llegue el 13 de saber nosotros a quién vamos a elegir. Pero nosotros ya estamos cansados de que me digan Vidal sí, Vidal no, porque a Grasso no se lo nombra, a Beloni no se lo nombra, pero sí se lo nombra a Vidal. Y nosotros queremos escuchar propuestas. A mí me gustaría tanto sea Rosana Reyes, tanto sea Vidal, Beloni, Grasso. Hablemos de propuestas. Grasso también el otro día estuvo en un medio de comunicación hablando de Vidal. Seguimos con ese vacío y la gente la verdad que está harta. No escuchamos propuestas hasta el momento, Daniel. ¿Qué es lo que está Es pasando? que no cambia la realidad, la pelea y el agravio. Y repito, la sociedad en su conjunto ya está cansada de esto. Necesita una renovación y necesita urgente un cambio de actitud de sus representantes, en todos los estamentos, provinciales, municipales, a nivel país. Te voy a cerrar rápidamente lo de Claudio para pasar a hablar de educación, si me lo Sí, permitís. sí, sí. Yo le diría a la gente que no lo conoce a Claudio, yo tengo la suerte de haber podido trabajar con él y observarlo en silencio, cómo se mueve, cómo piensa, cómo es como persona. Es humilde. Él habla permanentemente de que el ejemplo de su vida es su mamá, que sacó adelante a él y a sus hermanos en un contexto de escasez de recursos, de vulnerabilidad, y que siempre los educó con los valores que compartimos todos. Si esto no es tuyo, no lo toques, tenés que ser una persona decente y lo que querés lo tenés que ganar trabajando. Cuando un hombre que está en la posición de poder que tiene Claudio Vidal te está hablando de que el ejemplo es su mamá, su madre, creo que eso pinta a las claras quién es él como persona, como hombre y qué es lo que quiere. Cuando se inauguró la fábrica textil en la localidad de Las Heras, Me acuerdo. todas las personas que trabajan en esa fábrica son mujeres, jefas de familia, la gran mayoría jefas de familia solteras o separadas. Cuando se finalizó esa inauguración, él le dijo a un grupo de empresas que habían colaborado para hacer posible esta obra, que para él lo más importante de todo era que veía jefas de familia que iban a poder llevarle a sus hijos un sustento, una dignidad, como te dije hace un rato. Él dijo, ojalá mi mamá hubiera tenido esta posibilidad. Ese es Claudio Vidal. Claudio Vidal es un hombre fuerte, es un líder nato, concreta obras, genera trabajo y tiene un corazón, en el fondo tiene el corazón de un niño. Ese es Claudio Vidal. Para ese hombre yo quiero trabajar y lo voy a apoyar para que llegue al gobierno y que pueda concretar sus sueños. Yo voy a colaborar desde el lugar que me toque estar, porque creo en él. Respecto de la educación, ¿cuál es la propuesta? Hablemos de educación, Sí, ¿no? ¿cuál es la propuesta y cuál es el modelo? Sí. Yo te decía, yo tuve el privilegio de haber recibido mis primeros años de educación primaria en una escuela rural, en el Turbio Viejo. En esa escuela a mí me enseñaron a escribir mis primeras letras, las vocales, las consonantes, el sustantivo, el adjetivo, etcétera, lo que aprendimos todos. Pero por sobre todas las cosas me enseñaron a ser respetuoso con los símbolos patrios. Fíjate un detalle, mis amigos siempre se ríen porque yo les cuento que era una escuela rural
toda la escuela entraba en un aula y cada uno de nosotros tenía que entrar al aula con un juego de patines de lana. No podíamos ensuciar el piso, teníamos que cuidar la escuela, nos enseñaban a cuidar la escuela. Para nosotros, yo hablaba de mi escuela, tenía sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia, ¿no? De una institución, Sí, que a veces hoy no se tiene mucho. no, porque creo que los pactos sociales que no están escritos en papel se han roto de alguna manera. Y creo que la responsabilidad en gran parte la han tenido los dirigentes políticos de los últimos años. En, en mi educación secundaria me voy a tomar la licencia de nombrar a algunos profesores de los cuales tengo un recuerdo gratísimo. Fue acá en Río Gallegos, tuve un profesor de música que eh, Walter Gómez. Tuve al profesor Oscar Robledo en matemática y tuve un profesor al cual venía pensando en que quería mencionarlo porque se nos fue, se nos adelantó, trascendió hace poco tiempo atrás, que fue el profesor Daniel Pascual, que dejó un recuerdo muy lindo en todos nosotros que fuimos sus alumnos. Yo quería dejar un recuerdo para él y para su familia, porque no pude estar en Gallegos el día que había que acompañarlo, hasta su último paso en esta vida, al que seguramente todos vamos a ir. Pero quería hacer mención a ellos. ¿Qué pensamos y qué proponemos nosotros en el tema educativo? Que hay que cambiarlo en forma urgente y radicalmente. Tenemos que copiar a los principales países del mundo que piensan y ponen en la práctica que el trabajador mejor pago dentro del sistema completo de un país es el docente. Ni siquiera un médico cirujano puede ganar más que un docente. ¿Por qué? Porque un médico, un arquitecto, un gobernador y hasta un presidente no pueden serlo si no fueron educados por un docente. Una educación universitaria uno puede acceder después de haber pasado por la educación secundaria y la educación primaria. ¿Quién te educa? ¿Quién te da los primeros pasos? Un maestro. Y hoy un maestro en nuestra provincia en los últimos 5 años recibió un 25% de aumento. En 5 años. No me voy a poner a hablar de niveles de inflación porque creo que nos vamos a meter en un tema que ya la gente tampoco quiere escuchar porque ya está cansada y el nivel de hartazgo es común a todos nosotros. Un 25% de aumento en los últimos 5 años. El 80-90% de los docentes que tenemos en Río Gallegos alquilan. ¿Qué te voy a decir de los precios de los alquileres? Están aumentando un 100%, ni bien finaliza el contrato, tenés que pasar de 80, tenés que pasar a 160 en forma automática. Les descontaron los días de paro. ¿Cómo están subsistiendo nuestros docentes, nuestros formadores? Y ahora intervino la justicia. Vendiendo lo que pueden, vendiendo pan, haciendo ferias. Los formadores de quienes van a ser médicos, arquitectos, ingenieros, funcionarios, esos formadores hoy están siendo denigrados de esta manera por un sistema que no entiende, que te repito, tenemos que verlo a nivel global. Tenemos que pensar en nosotros como especie, una especie que tiene que crecer y que tiene que evolucionar. ¿Cómo haces eso? Educando, capacitando. Los principales países del mundo evolucionan porque le dan prioridad a la educación. Y nosotros acá como sociedad hemos naturalizado que nuestros hijos y nietos no tengan clases. En lo que va del año tenemos más días de no educación que de clases. Y eso es gravísimo. Daniel, mi hija siempre cuento, porque uno vive desde la experiencia, mi hija va a una escuela pública y bueno, durante este año todos lo sabemos, en la semana creo que han tenido con suerte un día a la semana, ahora intervino la justicia, algo que obviamente estamos en contra, porque no tendría por qué haber intervenido la justicia. Hay un tema judicial, hay un tema de gobierno, donde hay una convivencia con la justicia también, con parte de la justicia, porque también es cierto que hay gente de la justicia que hace muy bien su trabajo. Pero el hecho de la intervención de la justicia, por eso te contaba esto de que estaba el otro día Javier Fernández, el secretario general de ADOSAC acá, y hablábamos todos los inconvenientes, no solamente que no haya clases, sino las instituciones en el estado que se encuentran deplorables. Y te quería preguntar, porque muchos me han preguntado sobre esto, ustedes tienen escuelas que las escuelitas del viento, las tienen en Las Heras, ¿en qué otra localidad la tienen? Y hay una que está haciéndose la obra acá y también quería preguntarte cuándo iba a terminar esa obra. Sí, mi conocimiento sobre el tema es escaso, te voy a ser completamente honesto, pero sí, hay una escuela en Las Heras, en Pico Truncado, y se está construyendo una acá en Río Gallegos.
No falta mucho, obviamente se va a hacer en el transcurso de antes de que finalice el año. Tenemos una cuestión climática que a veces atrasa las obras, no, creo que es común a todos. Sí, ahora no es el momento, digamos, Sí, por el tema pero del no clima. se ha detenido, se está trabajando en forma sostenida para poder finalizar la obra en el menor tiempo posible y de hecho, bueno, que empiece a funcionar y que empiece a proyectar y a practicar un sistema de educación que incluya a toda la comunidad, porque no está destinado solamente. Eso le iba a preguntar el otro día. ¿No es para solamente para No, la gente del sindicato de petroleros la no, escuela? no. ¿Todos van a poder acceder a esa escuela? Bueno, todos obviamente dentro del cupo Sí, dentro del cupo de matrícula que tenga la obviamente, escuela, sí, sí. pero ¿Pero es una escuela privada? es abierta a la comunidad. Es Ajá, abierta a la comunidad. bien. Es un lugar que justamente lo que intenta mostrar es que hay que avanzar, hay que repensar el sistema educativo. De alguna manera tenemos que incluir a todas las nuevas generaciones que están llegando a educarse, a nuestros pequeños. Lo más importante de esto, Andrea, yo sabes que creo que los niños que están ingresando al primer grado de educación primaria Sí, son la semillita que van a crecer, se van a transformar en el árbol que nos va a proteger a nosotros cuando seamos viejos. ¿Cómo van a llegar a ser un árbol si no están bien formados, si no están bien educados, si no están capacitados? Nosotros mismos tenemos que preocuparnos de que ellos van a ser nuestro abrigo, nuestra sombra dentro de 25 o 30 años. Pero quien más preocupación tiene que tener sobre este tema es quien decide por todos nosotros, que es el gobierno, que es elegido democráticamente por la voluntad popular, que también subrayo, eh, entiendo que es la voluntad soberana del pueblo quien va a decidir quiénes vamos a ser sus representantes. Lo traigo a colación de lo que hablábamos recién de la pelea de los funcionarios. Yo creo que hay que dejar de pelear y mostrarle a la sociedad qué es lo que propone cada uno, cuáles son las propuestas, qué las es lo que se quiere propuestas, por hacer. favor. Mira, nos queda, Daniel, el 13 de agosto se vota. Sí. ¿Ves a los funcionarios, no, a los candidatos, precandidatos? No escucho a nadie hablar de propuestas todavía. Me gustaría saber también, seguramente eso no lo sabes vos, pero creo que el diputado nacional Vidal, precandidato y diputado a gobernador, estaría el fin de semana acá en la ciudad de Río Gallegos. Ojalá que hagan la presentación oficial de candidatos también. La gente necesita saber, necesitamos saber las propuestas. Hay un documento que iban a firmar, yo no, sí, creo que ya lo firmaron en Los 10 puntos. conjunto, sí, Sí. los 10 puntos. Está bien, lo pasaron en las redes sociales, los medios de comunicación, Sí. pero está bueno que alguien lo explique porque queremos saber de qué se trata. No es lo mismo leerlo en las redes sociales o en los medios que lo cuenten y lo digan las propias personas que son los Los candidatos. candidatos a gobernador. Seguramente eso va a pasar. Pero que pasen eso y Sí. pasen los otros espacios políticos. La gente quiere escuchar qué Sí. van a hacer en caso de ser gobierno. Eso es lo que nos Yo te interesa. comento, Andrea, que en nuestro caso en particular nos hemos preocupado, que también es una idea que tuvo Claudio, y hemos colaborado en conformar un equipo de profesionales universitarios y técnicos que están recorriendo, y de hecho falta poco para que ya finalicen un primer recorrido completo de la provincia de Santa Cruz, presentando un plan de gobierno. Se está presentando la situación actual de la provincia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué se está haciendo a nivel producción? Minería, turismo, pesca, infraestructura del transporte. ¿Cómo está la provincia hoy? ¿Cómo debería de estar la provincia respecto de esto que te acabo de nombrar recién? ¿Y qué hay que hacer para lograr esto? Hay un plan de gobierno. Se está presentando localidad por localidad en charlas abiertas a toda la comunidad. Se ha ido a Calafate, a Chaltén, a Tres Lagos, a Perito Moreno, Las Heras, Truncado, Puerto Deseado. Nuestras localidades tienen particularidades distintas respecto de sus economías locales. No es lo mismo hablar de Puerto Deseado que de Calafate. Claro. Son economías que Diferentes. se nutren de actividades completamente distintas. Calafate del turismo. Calafate tiene la bendición de recibir turismo internacional con divisas frescas. La economía de Calafate creo que es superlativa respecto al resto de las localidades. Es una privilegiada, digo yo Sí, también, ¿no? sí. Bueno, hay que ponerse contento por los vecinos de Calafate. Nosotros tenemos que pensar en un todo. Por eso es que se está presentando en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz este plan de gobierno. Se hace una primera visita, se invita a todos los representantes de la comunidad, desde el vecino hasta los actores sociales que aglutinan o representan entidades, como por ejemplo las sociedades rurales, las empresas pesqueras, en el caso de Puerto Deseado, las cámaras de comercio, en fin. Es una invitación abierta a toda la comunidad para que escuchen nuestro plan de gobierno. Bien. Y se los invita para que en la segunda vuelta, porque va a haber una segunda vuelta, acerquen sus proyectos. Porque ¿cuál es la idea? Nutrirse también del punto de vista
de todos los integrantes de las localidades de Santa Cruz. Se hace participativo. Eso se va a hacer en una segunda vuelta. Este equipo de trabajo está liderado por el ingeniero Gustavo Martínez, quien está llevando adelante una tarea ardua, porque recorrer la provincia lleva su tiempo. Nuestra provincia es hermosa, es grande, las distancias son grandes y Hay que viajar, ¿eh? hay que viajar, y sobre todo en esta época. Pero bueno, entendemos que hay que hacerlo, porque justamente la gente necesita lo que vos decías recién, escuchar cuáles son las propuestas. La gente ya no quiere más peleas ni agravios, eso está No, de no más. quiere más, por favor. Y una cosa que le preguntaba también, no me acuerdo que ya estoy haciendo tantas entrevistas a los candidatos. Quiero hacer un paréntesis acá. Le cuento que también va a estar la gente del Partido Obrero, va a haber gente de la Unión Cívica Radical. Todos van a tener el espacio acá, la gente de Belón, y todos van a tener el espacio. No, la pregunta era que te quería hacer era esta. Vos sabés que creo que fue Macri, cuando llega al gobierno, es presidente, ¿qué pasó? Que, claro, todas las propuestas que había dicho que iba a hacer, cuando creo que fue uno de los primeros discursos, dice, bueno, no, bueno, estas propuestas que nosotros dijimos en campaña nos va a llevar, en realidad, un segundo mandato. O sea, ¿qué quería decir? En estos 4 años no lo vamos a hacer. Entonces yo siempre estoy preguntando a los candidatos, bueno, ustedes, ¿cuáles son las propuestas inmediatas que van a hacer si son gobierno? Porque también es cierto que si van a llegar a la gobernación, está bueno lo de los 10 puntos, pero si esos 10 puntos lo van a hacer, no sé, pasados los 4 años, estamos complicados. Daniel, yo sé que vos viniste por diputado por el pueblo y te estamos preguntando absolutamente todo, pero ya te aprovechamos un poquito para que nos quede claro también qué es lo que va a hacer Vidal si es gobernador. ¿Qué pensás vos que van a ser las medidas inmediatas que tomaría Vidal en caso de ser gobernador? En primer lugar, dirigir un mensaje a todos los empleados de la administración pública provincial. Estén tranquilos, Claudio Vidal no es un político que viene con ideas de gobiernos de centro derecha. Todos los empleados administrativos de la administración pública provincial van a seguir trabajando, van a ser capacitados, van a ser contagiados de un espíritu de trabajo que hace falta recuperar. Hay desidia desde la cabeza, hay abandono, y eso es contagioso, pero también es contagioso la dinámica del trabajo. Yo lo he podido palpar y lo he podido aprender con el equipo de trabajo que tiene Claudio en el sindicato, tanto en la zona sur como en la zona norte. Te empuja hacia adelante la forma de trabajar que tiene su equipo de trabajo, que se ha contagiado de Claudio. Trabajan desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche. Todo el tiempo se labura, se trabaja, se genera. Nadie se permite descansar, hay que trabajar. Eso es lo que hace falta recuperar en nuestra administración pública. Tenemos en todos los ministerios, en el hospital, en todas las comisarías, en las escuelas, tenemos gente valiosísima que quiere trabajar, que quiere cambiar las cosas y choca muchas veces con los rangos superiores que no les permiten hacer esto. Tenemos muchísima gente valiosa, los patagónicos, los santacruceños, somos solidarios, somos laburadores. Tenemos gente que quiere aportar para crecer y para cambiar. Estén tranquilos, yo les quiero decir a todos los empleados de la administración pública de la provincia de Santa Cruz, estén tranquilos, todos vamos a seguir trabajando, pero vamos a potenciar un cambio a fuerza de esfuerzo. Vamos a crecer todos juntos laburando. El modelo que está llevando adelante Claudio Vidal en el sindicato, que es generar obras, generar educación, generar espacios polideportivos para que los chicos tengan un espacio de contención, es lo que se quiere hacer desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz, si es que la voluntad popular acompaña. Vamos a ser sumamente respetuosos de la voluntad popular. Nosotros estamos trabajando para mostrar un modelo distinto. Queremos hacerlo conocer, que la gente lo vea, que la gente conozca, y después elegirá. Gracias a Dios vivimos en un país democrático y tenemos el derecho a elegir, que no lo tenemos que perder, tenemos que cuidarlo mucho. El derecho a elegir, tener una campaña no al discurso del odio, no enfrentar trabajadores contra trabajadores, no agraviar en redes sociales. Por favor, tenemos que crecer también como sociedad y también aceptar el pensamiento del otro, que el otro también piensa diferente a uno, que tiene otra ideología política. El día que lleguemos el 13 de agosto, todos vamos a votar. También es importante decirlo, porque a veces piensan que los medios de comunicación o los que trabajamos en los medios no vamos a votar. Todos vamos a votar. Que los medios de comunicaciones den pluralidad de voces, que así como estás vos acá sentado, Daniel, también haya un radical, que haya
alguien del Partido Obrero, que haya alguien de Encuentro Ciudadano. Debemos saber también ser democráticos y ser objetivos al momento también de hacer las entrevistas. Daniel, fuiste claro, acá estuvo María Eugenia Vidal, la diputada nacional, estuvo en los estudios de la TOP y también tuve la oportunidad de hacer la entrevista a Larreta. Y una de las preguntas que yo le hice es si iba a haber despidos. Vos fuiste claro con el mensaje a los empleados públicos. Lo que dijo María Eugenia Vidal, dijo, bueno, los que no son ñoquis y están en condiciones de que están laburando, no se tienen que preocupar. Vos sabés que en la provincia una de las cuestiones que la gente, la sociedad cuestiona mucho es el tema de los ñoquis, es el tema de la gente que está ocupando cargos y la verdad que está en su casa, cobrando un sueldo desde el Estado, y eso es lo que a veces la gente está cansada. ¿Eso va a cambiar? ¿Van a haber algún tipo de despido, algún tipo de medida o no? No, despidos no, pero sí va a haber un llamado urgente a que se cumplan las funciones por las cuales el gobierno provincial les está pagando un sueldo que sale del esfuerzo de todos los contribuyentes de la provincia y de los ingresos por regalías que recibe la provincia. Si estás cobrando un sueldo tenés que trabajar. Y si no querés trabajar tenés que dejarle lugar a otro que sí quiere trabajar. Pero no, despido, la palabra despido no existe. Es reacomodar, es reorganizar, es hacer funcional lo que no está funcionando. Te repito, hay mucha gente que sigue trabajando pese a todo, que pone su esfuerzo, que le da para adelante, y es la gente que hay que apoyar, y es la gente que necesita ver que sus nuevos jefes, cuando lleguen, tienen ganas de seguir adelante sin lastimar a nadie. Porque acá no sirve tirar gente del barco en el que vamos navegando todo. Acá vamos en un barco que el timón no tiene capitán y está lleno de agujeros. Bueno, todos tenemos que ponernos a parchar esos agujeros. Tiene que subir el capitán, agarrar el timón, agarrarlo fuerte e ir para adelante. No hay mucho tiempo. Te repito, yo creo de que venimos, todos tenemos sangre de gente que ha venido a dar todo a nuestra provincia. Hace 40, 50 años, cuando acá no había nada, vinieron sin nada y construyeron la sociedad en la que hoy todos estamos viviendo y disfrutando de las comodidades que tenemos. Y nuestros viejos se nos están muriendo, nuestros viejos se nos están yendo. ¿Y qué están viendo, Andrea? Que todo el esfuerzo que ellos hicieron, todo el sacrificio que hicieron, se va por un caño. Y eso no puede pasar. No nos podemos dar ese lujo. Nuestros hijos y nietos necesitan ver en nosotros ejemplos, ejemplos claros de que venimos de sangre noble, y ese es el mensaje que tenemos que transmitirles a ellos. No sabes que tuve la oportunidad la semana pasada de hacer una entrevista a la familia de Coquito Yarzo y vos sabés lo que pasó, Sí, claro. que todavía esa causa no ha avanzado, los dos abogados pertenecen al Estado, por lo cual no han avanzado en la causa. Estas fueron declaraciones de la familia. El fin de semana estuvieron en el irizamiento, estaban ellos presentes, la familia de Coquito Yarzo con unas banderas, fueron tapados por el gremio del SOEN, hubo ahí, les pude hacer una entrevista a la familia muy enojada porque era como que los tapaban porque no querían que se viera ante la prensa en este acto del 9 de julio y el izamiento. La justicia, vos sabés que la justicia de Santa Cruz está siendo muy cuestionada, los jueces, habría mucha convivencia con el gobierno provincial. Te hablo de la justicia, te hablo de todo lo que la gente está viendo también en niñez. Vos sabés que el año pasado hubo un caso de Nicole Díaz, que fue una causa que todavía no tiene avances tampoco. Todas cuestiones que tienen que ver con las decisiones políticas del Estado, ¿sí? O sea, en niñez tenemos ahí a Julia Chalub, que es una de las personas, es la secretaria de niñez, no estaría haciendo un buen trabajo. Creo que dentro de pronto se va a pedir un informe también sobre lo que está pasando en niñez. Hay muchas cuestiones dentro del gobierno municipal que pasan y parece que un diputado por el pueblo, la gente todavía no le queda claro, en este caso es Eloy Echazú, no le queda claro cuál es la función. Tiene que trabajar sobre lo que pasa con la cuestión social, lo que le pasa al vecino, hasta dónde llega un diputado por el pueblo, cuáles serían sus funciones realmente. Un diputado por el pueblo, Daniel, ¿cuál es la función principal que tiene en una sociedad? No perder jamás el vínculo y el contacto con los vecinos. Nunca. El trabajo de un diputado no es ir a sentarse una vez por semana, con suerte, a la Cámara Legislativa. No es ir a cumplir horario de oficina de 9 a 4 de la tarde. Seguramente hay que estar en una oficina así para cumplir tareas administrativas, gestionar los proyectos de ley, trabajarlo con los colaboradores
en una oficina, puertas cerradas. Pero yo entiendo que al igual que el trabajo de los funcionarios, el trabajo principal de un legislador es recorrer los barrios, hablar, pero por sobre todas las cosas escuchar, tomar nota de lo que está pasando. Nunca jamás perder el sentido de que fue elegido por el pueblo para que sea la voz del pueblo. ¿A dónde tiene que ir? A todos lados. Tienen que involucrarse en todos los temas que tengan que ver con la situación que están viviendo los vecinos. Y no hablo solamente de los barrios vulnerables. Hay que trabajar con el sector privado, porque yo particularmente, Andrea, yo entiendo que la sociedad en la que nosotros vivimos es un motor. Si vos tenés un auto, sin entender de mecánica, vos vas a ver que hay partes del motor que tienen distintas formas y tamaños y distintos valores. El auto va a andar si el motor funciona. Vos le podés sacar una parte que te vale, por decirte, un turbo hoy te está saliendo, no sé, 500.000 pesos por darte un número, y tenés un filtro de combustible que a lo mejor te sale 3.000 pesos. Cualquiera de las dos partes que vos le saques va a hacer que el motor no funcione. Todos somos importantes en este motor que es la sociedad. Entonces, el diputado por el pueblo tiene que recorrer todos los barrios, tiene que escuchar a todos los sectores. Hay que articular con el sector privado. Quiero que me recuerdes, no quiero irme de acá sin hablar de cuáles son los proyectos que yo quiero presentar. Bien, vamos a hablar de eso. Sí. Pero para redondear eso, la función de un diputado por el pueblo, entonces, porque a veces, ¿sabes qué pasa? Me ha pasado con el Chazú. No, bueno, pero ese tema a mí no me compete. Bueno, está bien, pero sos un diputado por el pueblo. Si, por ejemplo, en el caso de Coquito Yarzún, le pasó lo que pasó con este accidente, donde hay funcionarios involucrados dentro del gobierno municipal, y vos sos gobierno, no puede ser que cada vez que te hagamos una pregunta, no, bueno, ese no es mi tema, o esto no lo que yo... Entonces la gente dice, bueno, ¿cuál es la función en realidad que cumple un diputado por el pueblo? Yo a veces creo que la palabra es amplia, todos los temas. Está bien, quizás no vas a legislar eso en la Cámara, pero sí podés dar respuestas y sí podés involucrarte y sí podés acercarte a un vecino a escuchar la problemática que tiene, porque justamente sos eso, Sí. ¿no? La conexión directa con la gente. Eso Sí. es lo que uno interpreta cuando dicen diputado por el pueblo. Sí, claro. Obviamente que hay que respetar las misiones y funciones que tiene cada entidad. Un diputado está elegido para legislar, para generar leyes que beneficien a la comunidad que lo votó. En este caso, el diputado por el pueblo de Río Gallegos tiene que generar leyes que beneficien a los vecinos de Río Gallegos, pero también tiene que tomar contacto en forma permanente con los vecinos. Respetar, por supuesto, sus funciones hasta dónde llega. Seguramente no te podés ir a meter en las acciones del Ejecutivo, pero sí podés articular, sí podés brindarte como herramienta para solucionar problemas. Ay, qué linda esa palabra, pero que no la usan. Vos lo dijiste, la palabra articular, gestionar, brindar herramientas. Podés ser una persona que conecte, ¿no? Sí, claro. Sí. Escuchar a los vecinos creo yo que es la forma de poder generar una gestión exitosa, ya sea en lo legislativo como en el ejecutivo. En el transcurso de esta semana fue justamente lo que yo empecé a hacer, a pedir permiso a los vecinos para acercarme. He tenido el honor de que me abran las puertas de sus casas, de sus hogares. Me presenté primero, obviamente, les dije que era un candidato de los, creo que somos 15 en Río Gallegos, no sé si somos más. Y no los conozco a todos. Claro, pero, sí. pero principalmente a escuchar. A escuchar, a interiorizarme. Los problemas los conocemos todos, creo, pero a medida que uno va escuchando, los vecinos se van enterando de cosas que duelen. Desde hace años en Río Gallegos, los fines de semana, hay más de 50 familias que van a buscar su comida al vaciadero municipal. Van los fines de semana porque van los camiones de decomiso a tirar carne, pollo, pescado, leche, yogur. Hay más de 50 familias que van todos los fines de semana a buscar alimento al basural. Terrible. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Se pelean por la comida. ¿Y sabés qué es lo más grave aún? Han habido lesionados, han habido apuñalados. No sabía eso. Vecinos que vuelven a sentir y a practicar el instinto de supervivencia por el alimento. Eso está pasando en Río Gallegos, una ciudad que seguramente no debe estar superando los 130.000 habitantes, y lo tengo que decir por no conocer los números oficiales de un censo nacional que se hizo hace ya más de sí.
que Bueno, no se conocieron bien. no Sí. se conocen los números oficiales todavía. Todavía no se sabe. Entonces tenemos que hablar de números en el aire. Supuestos números, sí. ¿A qué voy con esto, Andrea? No somos La Matanza. No somos millones de habitantes en esta ciudad. No es tan difícil y Río Gallegos es la capital administrativa del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz. Acá están todas las herramientas. Si hay decisión política, en menos de 3 meses, pongamos 3 meses, vos tenés que saber dónde están los sectores vulnerables de Río Gallegos, tenés que saber casa por casa, familia por familia, qué pasa dentro de ese hogar, qué necesidades hay, qué tipos de enfermedades hay, si tienen vacuna los niños, si las mujeres tienen controles ginecológicos. Tenés que saber absolutamente todo. Yo te aseguro esto, si vos le preguntás a cualquier organismo de la provincia que tenga competencia en el tema, no sabemos cuántos niños con síndrome de Down tenemos en la provincia de Santa Cruz, no sabemos cuántos niños con autismo tenemos, no sabemos cuántas personas tienen que utilizar silla de ruedas en Río Gallegos, no lo sabemos. ¿Y para qué querés saber esto? Y porque tenés que saberlo como Estado, como gobierno. El Estado somos todos, el Estado es pueblo, territorio y poder. El Estado somos todos, pero el gobierno tiene que saber estas cosas. En Río Gallegos, vos querés salir, vos imaginate o ponete en el lugar, practiquemos la empatía, ponete en el lugar de un vecino que tiene que utilizar silla de ruedas y tiene que salir con un familiar que lo lleve. No podés transitar las veredas. Si te encontrás en el centro con veredas que están en escalón, ¿cuántos años hace que está este abandono? Yo quiero rescatar como vecino de que estoy viendo mejoras en el centro de la ciudad. Las veo y las celebro y ojalá de que esto se pueda seguir intensificando. Pero hay que profundizar el trabajo, hay que llegar a los barrios que tienen necesidades que son mucho más importantes de quienes tenemos la suerte de vivir un poquito más en el centro. Claro, porque si no parece vecinos de primera y vecinos de segunda. O Y sea, todo todo está, pareciera concentrado en el centro, pero vamos a los barrios uh-huh. y la verdad que hay muchísimas cosas. Bueno, ni hablar, ¿no? La falta de pavimento, ni tampoco los servicios. O sea, los servicios básicos, hoy estamos hablando a ver si llega la leña o no. Uh-huh. Entonces me parece que hay dos realidades diferentes. La gente que viene y visita la ciudad y ve una realidad diferente y cuando vas a los barrios es totalmente otra cosa. Yo hago un poquito de memoria y me acuerdo, Andrea, que en la década del 80 Río Gallegos tenía 3 clínicas privadas, las 3 con capacidad de internación, con profesionales, y un hospital público. Y seríamos, vamos a decir un número estimativo, 80.000 habitantes. Mucho menos. Uh-huh. Teníamos un aeropuerto, que gracias a Dios seguimos manteniendo la pista más larga del país todavía por 50 metros, pero teníamos un aeropuerto jerarquizado, donde teníamos un vuelo transpolar. ¿Te acordás cuando se hablaba de que venía el Jumbo? Sí, me acuerdo. Bueno, teníamos un puerto con un muelle operativo. Teníamos. Hoy ya no. Entonces hay que profundizar la manera de trabajar. Yo te repito lo que dije al principio. Yo no voy a caer en la fácil que es señalar con el dedo todo lo que veo mal. Hay muchísimas cosas seguramente. Hay que seguir trabajando para adelante. Hay que cambiar las cosas. Tenemos que hacer que el vecino tenga la posibilidad de acceder a la información de las obras que se hacen en nuestra ciudad, que haya información pública, que todos podamos ver, que las licitaciones sean abiertas, sencillas de entender para la gente. No hay que hacerle complicada la información a las personas que vivimos acá. Sufrimos una asfixia tributaria todos los vecinos de Río Gallegos que nos partió al medio de nuestra economía. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación que nos está comiendo diariamente nuestros ingresos. Nos llega una suba de impuestos que supera el 100%. Algunos hablan hasta del 200%. Supongamos un 100%. Sí, más del 100%. Más lo dijo el secretario de Gobierno de Grasso. Más del 100%. Sí. Vamos a suponer de que se necesita este dinero para engrosar las arcas municipales. Perfecto. Si el sacrificio hay que hacerlo, lo tendremos que hacer todos. Tenemos que recortar gastos por otro lado para poder pagar los impuestos. Muchos lo podemos hacer. Hay vecinos que no pueden. Hay vecinos que hoy van a comprar un kilo de azúcar al supermercado y está a 700, 800 pesos. Si no conseguís en el súper, porque nos estamos encontrando con esta realidad también, a veces no hay. Tenés que ir a un mercado de barrio y te lo cobran 1.000 pesos. Subió el combustible un 4,5% este fin de semana. Hoy llenarle el tanque de combustible a un auto de gama media, tenés que estar hablando de gastar 10.000 pesos como mínimo. 10.000 pesos como mínimo. Entonces, tenés que tomar decisiones de qué hacer con tu dinero. ¿Qué hago? ¿Compro comida? ¿Le pongo unos litros de combustible al vehículo?
pago el alquiler. pago el Hay alquiler. gente, vos sabés, Daniel, que hay gente que no ha podido pagar el alquiler. Hay gente que lleva de 3 a 4 meses que le están pidiendo lo que es desalojarlos. O sea, es un caos. Y yo pienso que nadie... vos decías recién, uno no quiere ser crítico. Creo que vos sos muy cuidadoso con eso. Ya se nota tu perfil, que sos más de mirar hacia adelante. Pero bueno, lo cierto es que la gente sí se queja de que obviamente los impuestos están altísimos, un gobierno municipal donde las prioridades fue en la inversión de aniversarios, fiestas, festejos, que no está mal porque también tiene que ver con la cultura. Ahora bien, ¿cuánto vamos y enviamos en esos recursos y esos gastos y cuántas otras cosas más necesitamos? Porque acordate que cuando fue el aniversario de Río Gallegos, que fue a fin de año, al mes siguiente se aumentaron los impuestos una barbaridad. Entonces vos decís, bueno, ¿qué querés? Cubrir lo que gastaste con la cantidad de impuestos que después nos cobrás. Que fue una de las preguntas que le hicimos. Cuando hablas de obra pública, el Consejo Deliberante está todavía pidiendo rendición de la obra pública. O sea, no han presentado la cantidad de pedidos de informe que se le han hecho al Ejecutivo Municipal del Intendente Grasso sobre la obra pública. Empresas que hay algunas que son empresas fantasmas, irregulares, denunciadas penalmente, se lo denunció a IDUP, se le denunció también al intendente Grasso. Entonces vos decís, está bien, vos hacés, pero ¿y la transparencia? ¿Dónde está? Bueno, mira, justamente lo que te decía yo hace unos minutos atrás de no perder el contacto con el vecino, hablando con vecinos de barrios que están necesitando ayer soluciones, no mañana, me señalaban esto. Me dice, ¿por qué suben los impuestos si hace falta plata para hacer obras y después se compra un auto para rifarlo? Bueno. ¿Qué sentido tiene eso? Uh-huh. ¿Por qué nos suben los impuestos y después se termina haciendo, no voy a decir de que no está bien generar un círculo de circulación de dinero dentro de la ciudad de Río Gallegos para el sector hotelero y gastronómico, que entiendo de que vino muy bien para este sector? Pero ¿tiene sentido, tiene relación cuando hay vecinos que, por ejemplo, no tienen un inodoro en la casa? Te lo digo porque me lo pidieron hace unos días atrás. No tienen inodoro. Y vos que no contás todo, Daniel. No, porque a vos te piden muchísimas cosas. hay Yo sé que no la vas cosas a contar, pero a ustedes les llega una demanda enorme de cosas. Sí. Creo que no contaste nada en realidad, pero si habría que contar la cantidad de cosas que a ustedes les llega con pedidos de gente de barrios vulnerables es impresionante. Muchísimo. Y esto que te comenté recién es por ahí lo más triste porque también lo pide un jefe de familia. Uh-huh. Pidió un inodoro para su hogar, porque no es una casa, no se lo puede definir como casa el lugar donde viven. Sí es un hogar. Allá adentro también hay amor. Y me pidieron si podíamos conseguir de alguna manera una donación, un inodoro para que puedan usar los chiquitos. Porque los chiquitos, sus hijos, les da vergüenza llevar a sus amiguitos a casa y no tener un inodoro. Qué tremendo. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Yo creo que cuando yo te decía que crecí en un hogar donde se cuida la llama del termotanque, que no, bueno, si vamos a ahorrar, ese dinero que estás ahorrando, ponelo donde tiene que ir. Hay otra cosa. Hace un tiempo atrás un diputado de nuestro espacio, el diputado José Luis Garrido, hizo público que el Poder Ejecutivo de Santa Cruz iba a adquirir una camioneta 4x4 carrozada con asientos de cuero para un ministerio. De Zuliani. Yo digo, ¿para qué quiere un ministro una camioneta con esas características? Hoy una camioneta de esas características, hoy tenés que estar hablando que está arriba de los 20 millones de pesos y seguramente me quedo corto. Y se lo aprobaron, te aviso. Yo digo, con ese dinero, ¿cuántas cubiertas para los patrulleros y las ambulancias podrías haber comprado? Te digo con conocimiento de causa de que hay patrulleros que tienen las cubiertas lisas y que son de comandos, del comando que vos llamás cuando hay una urgencia y tiene que salir con las cubiertas como está. Eso en primavera y verano, imagínate ahora en invierno. ¿Cuántas cubiertas con clavos se podrían haber comprado? ¿Cuántos insumos para el hospital? Entonces hay cosas que, te repito, a mí porque fui funcionario, yo sé que es fácil recibir críticas. Yo no quiero ponerme en ese lugar, pero hay cuestiones que no están bien. No, pero hay que contarlas, porque si no, es como que si no, se cuentan parte de la verdad. Porque hay cosas, vos lo dijiste recién, yo me acuerdo de lo que estás contando de la 4x4. Eso pasó en la Cámara de Diputados, donde había que aprobar ese presupuesto, y el oficialismo lo aprobó. Una locura. Tiene su 4x4, Zuliani. Entonces, vos decís, hay cosas que... A ver, yo también decía esto, ¿no? Hay un compromiso que tenemos que tener la sociedad,
en prestar atención a lo que se vota en el legislativo. Yo sé que la gente está muy preocupada por sus cuestiones económicas, educativas, sus problemas personales, vos sabés que también tenemos un problema en salud, pero prestemos atención tanto a lo que pasa en un consejo liberante, donde también se toman decisiones, pero también en una Cámara de Diputados, porque ahí hacen lo que quieren, aprueban presupuestos que son desastrosos y la gente no se entera. Entonces también nosotros tenemos que tener un compromiso de observar qué hacen nuestros legisladores cuando llegan a una Cámara de Diputados. ¿Qué hace un diputado por el pueblo? Eloy Echazú, no le conocemos la voz desde que asumió como diputado. Y esto me lo dijo a mí, ni siquiera lo tenés que decir vos, Daniel, pero hay que decirlo. La gente lo critica mucho a Eloy Echazú, siendo diputado por el pueblo, que no lo escucha. Lo único que vos podés ver de Eloy Echazú, y lo vi este fin de semana en el izamiento, que ni siquiera se acercó a la familia Ollarzo a saludar, ni a otra familia que estaba pidiendo justicia, ni a los autoconvocados. Mínimamente te digo por una cuestión de respeto a saludar. ¿No? No, salieron todos escondidos con Martín Chávez y se fueron, se retiraron del lugar. Entonces vos decís, ¿qué hace un diputado por el pueblo? ¿Salir en los actos? ¿Salir en la foto? ¿Eso es la función de un diputado? Yo la verdad que a veces me enoja mucho porque no están cumpliendo las funciones y ellos cobran un sueldo que le pagamos todos. Entonces por eso nosotros te preguntábamos, y yo te preguntaba, ¿cuál es la función de un diputado por el pueblo? Porque la verdad que la gente, si vos me preguntás, No lo sabe. vos le preguntale a alguien cuál es la diferencia entre un diputado por el pueblo y un diputado provincial. Claro. Porque vieron que a ustedes los diferencian. Sí, diputados por distrito y por municipio. Exactamente. La Bueno. verdad que la gente no lo sabe porque nunca se destacó hasta el momento un diputado por el pueblo. Y aparte porque la gente está ocupada en otra cosa, está También. ocupada en trabajar. La gran mayoría tiene una rutina de trabajo. Cuando hay clases es llevar a los chicos a la escuela y después trabajar para llegar a fin de mes y tener un ingreso que no alcanza. Entonces la gente está preocupada y ocupada en cuestiones urgentes. Y quienes tienen que ocupar esos lugares no están cumpliendo, me parece, con sus funciones como corresponde. Hay misiones y funciones que hay que cumplir. Como funcionario, como legislador, hay que hacerlo. Porque, te repito lo que te dije hace un rato, cada día que pasa es un día menos de vida que tenemos todos nosotros. Se nos están yendo los viejos. Nosotros también somos hoy un día más viejos que lo que fuimos ayer. Queda poco tiempo, hay que ponerse a laburar en forma urgente, ya mismo. Hay que laburar. Yo tengo, que te comentaba hace un rato, pensado presentar los proyectos. A ver. En principio 3 proyectos de ley. ¿Cuáles son? ¿En base a qué pienso en generar estos proyectos de ley? En Río Gallegos tenemos, según datos, 40% de desocupación. Tenemos jóvenes nacidos y criados en Río Gallegos y tenemos santacruceños por elección, a los cuales destaco porque eligieron ser santacruceños, que están desocupados. Y tenemos un sector privado que está trabajando y que podría crecer. Si el gobierno ayudara, si el gobierno colaborara, ideara líneas crediticias para que el sector privado creciera y pudiera incorporar a trabajadores que hoy están desempleados. Bueno, yo pienso en lo siguiente. Primero en el tema salud, que tiene que ver con lo social. Yo quiero presentar un proyecto de ley para que se promulgue y se concrete la creación de un centro de recuperación de adicciones en la provincia de Santa Cruz. Para que las personas que hoy están viviendo el infierno de la adicción a cualquier tipo de drogas o al alcoholismo tengan un espacio profesional que dependa del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz, en donde no solamente él, sino también su familia sea contenido, sea tratado y atendido por profesionales. No existe en Santa Cruz hoy un lugar a donde llevar un familiar, un amigo con problemas de adicciones. No hay, te tenés que ir de la provincia. Entonces, ese va a ser mi primer proyecto de ley a presentar. Muy bien. ¿Qué proyecto? Referido a la salud y a la cuestión social. Perfecto. Después, cuando yo te decía de que hay un sector privado que está trabajando y que puede llegar a crecer, y mucho. Hace poco tiempo atrás se anunció con bombos y platillos, gracias a Dios, porque va a ser beneficioso para nuestra provincia, vamos a tener producción de gas y de petróleo en la franja sur de la provincia de Santa Cruz. Palermo Aique, se habla como que es la hermana menor de Vaca Muerta y todas las virtudes que vamos a tener. Sí, bueno, va a haber mucho trabajo. Yo entiendo y me hubiese gustado que ese mismo día que se hace ese anuncio, se hubiese anunciado lo que yo quiero proponer también como proyecto de ley, la creación de un instituto provincial de capacitación para todos los sectores que tengan que ver con la producción en la provincia. Para que cuando Palermo Aique esté
en etapa de explotación, nuestros desocupados, no solamente de Río Gallegos, pero bueno, a mí me toca hablar de Gallegos, que nuestros desocupados hayan sido capacitados por el gobierno, que tengamos soldadores, tengamos técnicos electricistas, tengamos choferes, se los puede capacitar en un montón de cosas que van a hacer falta, que se van a necesitar. Y ese trabajo se lo tenemos que dar a nuestros vecinos que no tienen la posibilidad de trabajar y de llevar el sustento a su casa. Tenemos que devolverles la dignidad y eso se hace pensando en ellos, practicando la empatía. Tenés que reinsertarlos al sistema. Tenés que devolverles la posibilidad de estar insertos en un sistema que ya está armado así, funcionando. Hay que ayudar, hay que trabajar ahí. Entonces, mi segundo proyecto de ley sería lo que te acabo de plantear. Quiero generar un centro de capacitación que dependa del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz. Estos dos centros que yo te acabo de nombrar en dos proyectos de ley distintos tienen que tener, a mi entender, el rango de Secretaría de Estado, con un presupuesto acorde a las necesidades de una Secretaría de Estado para la importancia para los que van a ser creados. Porque tenemos que pensar hacia el futuro, tenemos que pensar en los próximos 5, 10, 15, 20 y hasta los próximos 50 años. Tenemos que ir planificando, tenemos que generar condiciones para que la gente tenga la posibilidad de insertarse en la sociedad. No es tan difícil. Te voy a contar un ejemplo. A ver. Hay una señorita, Sí. digo señorita porque sé que no está casada, pero tiene 25 años. Sí. Yo tuve la posibilidad de conocerla porque, bueno, por estas cuestiones del trabajo, me llamó la atención saber de que ella, con ayuda de su familia, se pagó de su bolsillo un curso en Comodoro Rivadavia que hoy le permite ser soldadora certificada y está trabajando en la industria del petróleo. No, pero acá en Santa Cruz está Sí, trabajando. está en la provincia de Santa Cruz trabajando. ¿El nombre? No me acuerdo el nombre de ella. Ay, pero no, me no. encantaría hacer una entrevista. 25 años. Sí, jovencita y está trabajando y ella Qué muestra futuro. orgullosa, lo he visto en las redes, yo no tengo mucho tiempo para mirar las Ay, redes, bueno, te soy me honesto. encantaría contactarla. No, Sí, no sabía, sí, mirá. sí. Bueno, es un ejemplo. Eso que vos dijiste recién de tu proyecto, de la capacitación que va a depender de desarrollo social. Ujú. Eso es generar trabajo genuino, prepararlos para un trabajo. Sí, claro. ¿Qué es lo que estamos pidiendo todos? Sí, lo que estamos pidiendo Generar todos. trabajo, por favor. Una de las Bueno, vos le preguntas... das las herramientas de capacitación, les darías a través de ese proyecto. Exacto, Bien. generar capacitación, porque nos encontramos, mira, con temas que a uno le cuesta entender. Yo durante esta semana estuve reunido con vecinos de distintos barrios y voy a seguir, porque yo lo que quiero es nutrirme de ideas. Esto que te acabo de decir de generar un centro de recuperación de adicciones surgió a partir de la charla con una vecina. No es que te soy honesto, no se me ocurrió a mí. Ella fue la disparadora de esta idea. Entonces los vecinos en forma permanente te están nutriendo de información necesaria para que la podamos aplicar para el beneficio de todos nosotros. Sí, porque no hay, el centro de salud está colapsado. El otro día me estaban llamando a la gente del centro de salud porque terminan todos, las personas de adicciones, Daniel, terminan todo, bueno, vos lo sabés, en el centro de salud. Y obviamente, el centro de salud te atiende, te podés quedar internado unos 2 días y te tenés que volver, no es un lugar de contención. O sea, no es para eso. Está colapsado como gran parte del sistema de salud. Yo te recalco de la provincia, te recalco lo que te decía recién. Hay un recurso humano que vale muchísimo, porque hay gente que está haciendo el trabajo. Uno está haciendo el trabajo de 4 o de 5. Seguramente, si recibieran más apoyo, quizás las cosas serían distintas. Entonces, ¿cuál es mi idea en general de esto, Andrea? Todos los lugares en donde se toman decisiones, gobernadores, intendentes, diputados, legisladores, secretarios de Estado, subsecretarios, directores provinciales, directores generales, directores de área, esos lugares los tenemos que ocupar con gente que sienta pasión por hacer cosas, que tenga sangre en las venas, que le cueste dormir si sabe que hay una criatura que anoche durmió sin calefacción en Río Gallegos con 4 o 5 grados bajo cero. Tenemos que poner gente que tenga buen corazón, que esté formada, que esté capacitada, que tenga conocimiento, honesta y que tenga buen corazón sobre todas las cosas. El día que nosotros logremos eso, seguramente nuestra sociedad va a empezar a cambiar. No sé, le cuento a la gente que Daniel yo lo conozco, entonces ya sé cómo es, sabe, para quienes lo conocemos, sabemos que le llega muchísima demanda. El estar al lado de Claudio Vidal, a vos te ha llegado muchísimos casos. Vos sos muy humilde, igual no contás nada de eso, pero quienes te conocemos
muchas personas, hablé con el secretario de Vidal, porque todos dicen así, así te tienen. Hablé con el secretario de Vidal, hablé con el secretario de Vidal y yo sé que te llegan muchísimas cosas. A veces no se puede resolver, porque no te llega solamente de problemas de barrio vulnerable, te llega desde salud también, te ha llegado muchísimos pedidos sobre salud que ellos tampoco lo cuentan. Han ayudado a muchísima gente y está bien que así sea. Y yo creo que ese conocimiento que vos tenés desde ese lugar, porque sabes perfectamente cómo está la provincia, sabes perfectamente las necesidades, seguramente no lo vas a utilizar en campaña y está bien que así sea, pero tenés mucho conocimiento de cómo está la situación, porque vos, al estar al lado y trabajando con Vidal, sabías perfectamente qué es lo que está pasando. Ha llegado gente desesperada para poder tener una audiencia con vos y se la has dado y también le has resuelto esa situación a través, obviamente, de la estructura del diputado nacional. Eh, pero creo que tenés esta oportunidad, sos una persona sensible, no le vas a perder la sensibilidad después si te haces político, por favor te lo pido. No. Si llegás a ser ese diputado por el pueblo, nosotros les pedimos a la gente que no pierda la sensibilidad. A mí me gustó lo que dijiste recién, ¿qué es lo que no pasa ahora? Que no se vayan a dormir a su casa cuando sepan que hay alguien no tiene calefacción, que alguien no tiene un plato de comida, que alguien no tiene un colchón. Eh, la verdad, yo te voy a ser honesta, yo tengo una buena relación con la gente de desarrollo social, con Belén García, porque uno tiene que tener buenas relaciones con Sí, ellos. claro. Eh, y yo también le he pedido y solicitado cosas, porque acá como medio de comunicación también nos llegan pedidos de que la gente necesita un colchón para dormir. Nosotros tratamos siempre de no ir a ese lugar y mostrar en qué situación vulnerable está esa persona, porque no está bueno. Me parece que nosotros tenemos que hacer, lo llegamos a hacer, que todavía gracias a Dios no lo tuvimos que hacer, pero hay que hacerlo es cuando ya directamente golpeaste todas las puertas y no te escucharon. Bueno, desde ahí, bueno, no queda otra que mediatizar el asunto a ver si reaccionan. Pero vos hablaste de conciliar, del diálogo, de tratar, ¿no? De articular, de todos desde el lugar que tenemos ayudar y colaborar sin utilizar la necesidad de la gente para hacer una campaña política, ¿no? Es lo más bajo que se puede hacer. Las necesidades que tienen nuestros vecinos hay que solucionárselas, hay que darles una mano. En silencio, callados la boca. Sí, yo recibí muchísimos pedidos por carta, por mensajes, por WhatsApp desde el 2019 a la De fecha. todas formas, Sí, sí, de recibiste. todas maneras, sí. ¿Y sabes por qué me cuesta comentarlo? Porque la gran mayoría de esos pedidos yo tuve que decir que no. Ujú. Porque por sobre todas las cosas siempre dejamos en claro a las personas que no les íbamos a mentir. Y mucho menos en época de campaña política. Mucho menos en época de campaña Porque es política. mucha la demanda. Mucha la demanda y sabes que ahí te rescato lo que te dije al principio de nuestra charla. Yo estuve sin trabajo, en negro, fuera del sistema. Tuve que hacer pasillo en los ministerios con mi título y mi carpetita debajo del brazo pidiendo laburo. Y lo que menos necesita una persona es que le generen esperanza y le mientan. Es preferible que te digan que no, mirándote a los ojos, que te expliquen el porqué y vos te vas tranquilo y sabés que tenés que ir a golpear otra puerta o tenés que buscártelas de otra manera para salir adelante. Pero no te pueden mentir. Eso es lo más bajo que puede hacer un ser humano. Vuelvo un poquitito ya para cerrar el tema del proyecto, cuando yo te hablé de que tenemos que pensar en todos, no Ujú. solamente, obviamente los que más rápido necesitan una respuesta efectiva son nuestros vecinos que están en los barrios más vulnerables, pero también tenemos que pensar en el sector privado, acercarnos al sector privado de la provincia, pero puntualmente Río Gallegos, trabajar en conjunto. Cuando yo te hablo de este centro de capacitación provincial, tengo Sí. pensado la firma de convenios. Se pueden firmar convenios con empresas prestadoras de servicios al petróleo, a la minería, para que sean ellos los que armen estos planes de Ujú. capacitación. Ellos saben qué es lo que hace falta, qué es lo que se necesita. Se puede hablar con las sociedades rurales para hacer cursos de capacitación en esquila, cursos de alambradores, de inseminación artificial. Podés capacitar a los jóvenes sin diferenciación de género en un montón de actividades. El sector privado te puede ayudar, te puede guiar, te puede decir a nosotros nos hace falta esto y los capacitadores los podés traer de tal lugar. Ellos tienen esa información. Está haciendo falta lo que te dije recién, articular. Articular. Si todos nos preocupamos, yo creo que podemos encontrar una salida a esta oscuridad en la que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. La luz está cerquita, hay que ir hacia ella y abrir la puerta y como te dije, el capitán tiene que agarrar el timón fuerte y tenemos que ir hacia ahí adelante. Se puede hacer. La receta es muy sencilla, es el trabajo. Qué interesante, bueno, qué proyectos igual. Me sorprendiste. Esto me imagino que lo vas a comunicar a través de la prensa, estos dos proyectos, porque la gente tiene que ir palpando y conociendo. Bueno, así al principio del programa hablábamos de esto, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas?
Ujú. Bueno, está clarísima cuáles Sí, son tus propuestas. sí. Hay que llevarlas ahora, ¿no? A concretarse en caso que seas diputado. No quería, terminamos con los proyectos, tenés otro. Sí, hay otros, pero también no quiero Más emborracharme largo. mucho. Sí, Bueno, eso es más ¿sabes qué? largo. Quiero que me hables del tema de Malvinas, así ya Ujú. vamos cerrando la entrevista. ¿Qué Bueno, pasó con Malvinas? nosotros creo que todos los que vivimos en la Patagonia Sur tenemos un sentimiento especial y particular con lo que fue la guerra de Malvinas. Nuestros soldaditos, nuestros soldados, nuestros héroes. Argentinos que dejaron a sus mamás, a sus novias, a sus abuelas, algunos a sus hijos, por ir a defender la patria, por ir a defender nuestra bandera, nuestra soberanía. Ir a defenderla en una guerra que creo que es la última de las soluciones, de las peores soluciones a la que recurre el ser humano, que se supone que es un ser pensante y racional. Yo tenía 9 años cuando fue la guerra de Malvinas en 1982. Estaba viviendo en Comandante Luis Piedrabuena. Vos sabés que en Piedrabuena hay una guarnición militar Sí, sí, sí. que creo que está construida y pensada para custodiar el puente que está sobre el río Santa Cruz, que transita la Ruta Nacional número 3. Yo era un chico, era un chiquito más, andaba con mis amigos jugando a la pelota, obviamente que pasábamos la etapa del oscurecimiento, donde teníamos que poner frazadas, no nosotros, nuestros viejos, frazadas en las ventanas, para que no se vea luz desde afuera ante un posible ataque aéreo. Las cortolinas negras, ¿te acordás que se ponían? Claro, Ujú. yo tuve, en esos 9 años de mi vida, estaba en cuarto grado de la escuela primaria y tengo el recuerdo vívido, primero de haber jurado lealtad a la bandera, a los 9 años, y después de haber aprendido la marcha de Malvinas, porque me acuerdo que nuestra profesora de música nos llevaron al patio y la practicábamos una y otra vez hasta que la aprendimos. Los, eh, los ensayos que tenían otro nombre, los simulacros, nos teníamos que meter abajo de los pupitres, nos decían por dónde podíamos llegar a escapar, qué podía llegar a pasar. Éramos niños, no entendíamos. Sabíamos que estaba pasando algo, escuchábamos la palabra guerra. La palabra guerra es muy fuerte. Yo tengo el recuerdo, y espero que no me traicione la emoción otra vez, pero yo me acuerdo que ese día yo estaba jugando solo en la calle, Sí. andaba con una pelota, y, y me acuerdo de ver camiones que subían a soldaditos, que se Ay, ¿te iban. acordás? Sí, sí, claro. No. Me acuerdo. Qué fuerte, Daniel. No, pero lo más fuerte es que se despedían de una señora y le decían mamá. No. Eso fue terrible, de eso no me puedo olvidar. Te lo puedo contar, gracias a Dios, sin emocionarme porque me costó esto, ¿viste? Me quedó grabado de por vida. El domingo que pasó, este domingo, fui como un vecino más a acompañar a los veteranos de guerra de Malvinas y a sus familiares, acá en Río Gallegos, en la avenida Gregores y la avenida Ara General Manuel Belgrano. Acompañarlos porque necesitan del acompañamiento de la comunidad, porque se había generado una ordenanza en el año 2003 que guardaba el predio de la intersección de esas dos avenidas para la construcción de una plazoleta en memoria al Ara General Manuel Belgrano, hundido cobardemente por las Fuerzas Armadas de Inglaterra en la Guerra de Malvinas, fuera del área de exclusión, en área de paz, digamos. Murieron argentinos, murieron nuestros soldados ahí, hubieron sobrevivientes. En Río Gallegos tenemos un sobreviviente de ese naufragio, se llama Alfredo Tarcaya, vive acá, vos podés Lo como, tuve acá conmigo. claro, uno Sí. como vecino, bueno, yo, Mandamos saludo, Alfredo. sí, a su Sí, familia, a a toda su sus hijas. familia. Sí, 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 lo tuve. Es Tuve la tremendo. posibilidad de conocer el día domingo, fuimos con algunos amigos y compañeros, fuimos a sumarnos, a acompañarlos, porque hicieron el izamiento de Te vimos a través de las redes sociales, una sí. bandera hermosa, una bandera argentina, la vimos flamear el 9 de julio, izada por veteranos de guerra. Es un sentimiento que a mí en lo personal y en lo particular tuve la suerte desde este recuerdo que te digo, de mis 9 años a hoy que tengo 50, haber podido abrazar a los veteranos y hasta emocionarme con ellos. Y les dije, yo te doy las gracias hoy y te quiero dar las gracias todos los días de tu vida por lo que hiciste. Se emocionó uno de ellos cuando le comenté esto que te dije, de los soldaditos despidiéndose de una De señora que tus le 9 decían mamá. años. Mirá lo Sí, que es la historia, ¿no? vos sabés que cuando le Ujú. comenté esto a un veterano, el señor Ruiz, artillero, gracias a la puntería de su cañón hay dos aviones Sea Harrier que están durmiendo en el fondo del Ujú. Atlántico, porque nuestro héroe
tuvo que accionar de esa manera porque estaban en una guerra. Cuando yo le conté esto, que yo me acuerdo de que vivía cuando tenía 9 años, él se emocionó. Y él me dijo, vos sabés que las que más sufrieron la guerra fueron las madres. Claro, ¿qué te pasaría a vos si tuvieras un hijo varón que tiene que ir a una guerra? Sería 18 terrible. años. Sí. Bueno, entonces yo cuando te pedí que me hagas acordar de Malvinas, quería mencionarte esto. No tenemos que olvidarnos nunca, nunca, de que hubieron soldados, de que hubieron oficiales, de que fueron a defender nuestra bandera. Muchos de ellos dejaron la vida en Malvinas, muchos de ellos dejaron su vida acá en el continente porque no fueron tratados como correspondían, e inclusive hoy están sufriendo el destrato de las autoridades. Yo sí pido públicamente de que la intersección de la avenida Gregores con la avenida Ara Crucero General Belgrano sea para la construcción de la plazoleta en conmemoración y en honor al Ara General Belgrano, a nuestros héroes que perdieron la vida en ese acto cobarde y a los sobrevivientes que gracias a Dios podemos decir que los tenemos acá al lado nuestro. Yo esto pido públicamente que tome intervención el señor intendente, que se acerque a hablar, lo están esperando, para devolverles a nuestros héroes el abrazo que todos queremos darles, el agradecimiento que todos queremos darles, pero dárselos de corazón y en serio. No nos olvidemos que hace unos meses atrás todos cantábamos la misma canción para nuestra selección argentina y decíamos de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Bueno, no los olvidemos, pero no los olvidemos en serio. Los tenemos acá. Tenemos que acompañarlos y estar con ellos. Los veteranos y sus familiares están todos los días a las 4 de la tarde, izando la bandera nacional. Quien se pueda acercar, que se acerque, que les dé un beso, que los escuche, que les dé un abrazo, y si les sale del corazón, díganle gracias. Ese yo creo que es la medalla más importante que ellos puedan recibir, que el pueblo le agradezca, que nosotros le agradezcamos la gesta que ellos llevaron adelante. Hermosas tus palabras. Los estuve acá a la gente de Malvina, a los héroes, y el fin de semana, el día del izamiento, estaban manifestándose también con una bandera. Nadie se acercó a saludarlos, diputado por el pueblo, Eloy Chazuni, tampoco estaba Martín Chávez, eh, nadie. Entonces, eso es, ¿no? De hacerlos invisibles de alguna forma, y es lo que no tenemos que permitir nosotros como sociedad, y hacer justicia con respecto a esto, ¿no? A lograr que esto se cumpla como tiene que ser. Hemos dicho todo. ¿Hay algo que nos faltó, Daniel? Vos que sos siempre el organizador de las agendas, es un libro. A mí me encanta porque yo me relajo porque él sabe todo lo que hay que ir hablando sobre los temas importantes y puntuales. ¿Hay algo que nos faltó? Mira, yo creo que no, hemos recorrido varios temas, pero si me permitís, quizás ya para un cierre, Decime. hace mucho tiempo atrás yo escuché una parábola que creo que se puede ejemplificar en lo que nosotros podríamos hacer para vivir en sociedad. Esta parábola dice de una persona que trasciende, que muere y que llega al purgatorio. Quien lo recibe le dice, bueno, tenés la posibilidad de ir al cielo o al infierno. Te voy a mostrar. Hay dos puertas. Asómate. En las dos habitaciones había lo mismo. Una mesa grande llena de comida, banquetes. Un banquete generoso de comidas y bebidas. Cuando abre la otra puerta había exactamente lo mismo. Entonces dice, pero ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Dice, vamos a venir dentro de un rato y te vas a dar cuenta del porqué. Cuando abre una puerta se encuentra que ya habían comensales sentados en la mesa y todos tenían el brazo izquierdo atado en la espalda. Y en la mano derecha tenían atada una cuchara, pero una cuchara que medía 1 metro. Entonces querían tomar la comida con esa cuchara y no podían. Entonces se escuchaban sollozos, llantos, gritos de desesperación porque no podían comer. Y le dice, bueno, ¿ves? Esto es el infierno. Vamos a ver la otra puerta. Cuando fueron a la otra habitación se encontraron con el mismo cuadro, los comensales con la mano atada atrás, la cuchara de 1 metro, pero todos tomaban la comida y se la daban en la boca al otro. Eso es el cielo y eso entiendo yo que es lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad. Darnos ayuda el uno al otro. Tenemos que volver a recuperar el río Gallegos que alguna vez se llamó la ciudad cordial. Tenemos que volver a ser una ciudad habitable, pero en todo sentido para todos. Ese es mi mensaje.
Qué hermoso, me quedé así esperando el final, qué lindo fue tenerte. Bueno, nosotros lo conocemos a Daniel, sabemos la calidad humana que es, pero para quienes no lo conocen, diputado por el pueblo del Espacio Ser, el sublema no lo dijiste, Daniel. Más Santa Cruz. Más Santa Cruz y el frente electoral es por Santa Cruz. Agradecerte muchísimo, Daniel, que tengas una excelente jornada y saludo a la familia también, ¿eh? Bueno, Saludos a ellos. muchísimas gracias. Bueno, hemos transmitido a través de la radio La Top 93.3, uno de los programas que realmente pasamos por todos los temas y hubo mucha sensibilidad. Agradecerles por el acompañamiento y dejamos de la mano al señor Guillermo Almaraz con la mejor música de La Top.